Buenas noches, saludos cordiales, apreciada comunidad académica Asturias. Tenemos una invitación desde el área de bienestar, la doctora Alexandra Prieto, a sus correos electrónicos y por todos los medios que tenemos en la universidad. Hemos estado promocionando el taller de Fundamentos de Matemáticas, consta de 4 sesiones. Hoy va a ser la sesión inicial. De 7 a 8 los jueves vamos a tomarnos un espacio para revisar algunos conceptos de fundamentación de matemática importantes en otras asignaturas como economía, finanzas, la propia estadística descriptiva, inferencial, matemáticas aplicadas, cálculo, que nos pueden aportar y que de pronto pueden hacer mella en el recuerdo que nosotros tenemos de algunos conceptos que se nos han perdido. Entonces, la primera sesión es de conjuntos numéricos. Vamos a llegar hasta los números reales. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, eh, escriben en el chat. Yo voy a estar pendiente acá del chat para ir resolviendo las dudas. A medida que se van presentando, las vamos a ir resolviendo. Entonces me presento, mi nombre es Alirio Sanabria Mejía, y los voy a acompañar en estas 4 sesiones de fundamentación matemática. Esta sesión se llama Fundamentos de Matemáticas, Conjuntos Numéricos, que es nuestro taller número 1. Vamos a tener 4 talleres de 1 hora. Ustedes pueden ir practicando en el desarrollo de sus casos prácticos, preguntas, entre otros. Entonces, la vamos a dividir en 3 partes. De la primera es una introducción, conceptos, algo de historia que es importante. Vamos a revisar quiénes son los números racionales, quiénes son los números irracionales, para llegar a los números reales, que es donde nos movemos en cada uno de los programas universitarios y por supuesto en la vida real, junto con sus propiedades, algunas operaciones importantes y fundamentalmente aquí en conclusiones, unas aplicaciones que me permitirán contextualizar lo que los números reales son para nosotros en las diferentes carreras. Entonces nosotros, sí señora Fanny, la sesión está grabada y se les enviará a sus correos electrónicos. Estas aplicaciones, les estaba diciendo, es lo fundamental. Cada vez que yo volteo a mirar a cualquier parte, me encuentro con matemática, ya sea en forma algebraica, en forma visual, encontramos matemática donde primero, los conjuntos numéricos, ¿dónde vienen los naturales? Los números naturales provienen de la necesidad para contar. Es decir, el hombre, el ser humano necesitaba contar 1, 2, 3, 4 objetos, definir la noción de cantidad, pues eso ustedes lo pueden leer en otra parte. Ahí están las diferentes comunidades, pues la comunidad de los mayas, la comunidad de los hindúes, la comunidad de los muiscas tenían una forma para contar, representaban con diferentes símbolos. Entonces, esos números fueron evolucionando a través del tiempo en la historia. Hoy en día se convierten en los principales argumentos de la información que se mueve en masa. Entonces, si todo lo que tenemos detrás, el computador, el celular, la tablet, inteligencia artificial, todo se mueve a través de números que están debidamente configurados. ¿Para qué? Para podernos comunicar. Entonces ahí aparece la segunda herramienta, que es el lenguaje, que sí les voy a pedir que tengan en cuenta para desarrollar sus habilidades. Los números están asociados a cualquier carrera. Entonces, los romanos desarrollaron unos números, pero con esos números, por ejemplo, no se podía restar. Conocemos los símbolos que están en las unidades de los textos, de los libros. Los mayas tenían una forma de representar los números, y entonces tenían una forma de escribir los números, de representar las cantidades, pero eran muy difíciles las operaciones. Y los hindúes, pues, obviamente con los trazos llegaron para desarrollar el comercio en Europa antigua y en el antiguo continente, donde los números cobran importancia en la medida que no era hacer trueque, que era cambiar un producto por otro,
sino entonces ya empieza a aparecer el oro, los metales preciosos y por supuesto aparecen las monedas y los billetes que caracterizan a todos los integrantes de la sociedad. Entonces, hoy en día nosotros, en cualquier parte del mundo, conocemos que hay un dólar, que hay una unidad monetaria en cada país donde nos movemos, que hay un intercambio monetario, que cierta unidad monetaria equivale a la otra en, en pesos, en yenes, en dólares. Todas estas unidades monetarias son las que mantienen la economía. ¿Y esto qué son? Números. Entonces, en la recta numérica usted va a encontrar los números naturales, que son los que sirven para contar los enteros, las fracciones, que son parte de los números racionales. Y entonces, si yo digo que hay números racionales, quiere decir que los números naturales que me servían para acá, para contar 1, 2, 3, 4, se aburrieron de estar solos y apareció el cero. Entonces, esa es la forma de contar el cuento. Estos estaban aburridos y apareció el cero como ausencia de cantidad. Y si estaba el uno, estaba el opuesto de uno, que es -1. Y si yo tengo uno y su opuesto y lo sumo, entonces aparecen unos símbolos que son el paréntesis para asociar las operaciones. Entonces, uno más -1 se convierte en uno menos uno. Y uno menos uno es cero, que es ausencia de cantidad. Es decir, que si yo tengo un número y su opuesto, y lo sumo, tengo el cero. O sea, cada número natural hay un número entero, que es su opuesto, que al sumarlos me da cero, que es el módulo de la suma. Entonces aparecen unos términos que nosotros empezamos a conocer en lo que nosotros hacemos. Voy a comprar un carro, vale cierta cantidad de dinero, está medido a través de un número. Voy a ir al médico, entonces me dieron determinada cantidad de medicamentos en periodos de tiempo que que los debo consumir de acuerdo con una fórmula médica. Y esos son números, y entonces cuando yo me registro, lo primero que me piden es cuál es su documento de identificación. Es un número registrado en una base de datos a nivel mundial. En el caso de Colombia, tenemos el DANE y la Registraduría Nacional, que es donde encontramos todos nuestros datos, ¿cierto? Y si usted no tiene cédula, usted no es ciudadano. Si usted no tiene un número de identificación personal, no es ciudadano en Colombia. Es un ciudadano indocumentado. Y lo primero que le van a solicitar es que se identifique. Lo mismo son los números son identificaciones. El uno es la representación de una manzana. Eso es lo que nosotros aprendimos. Pero en economía, el uno y el -1 puede traducir las desviaciones estándar a las cuales, perdón, se encuentra la media que estoy trabajando de un conjunto de datos. ¿Sí ven? Son los contextos donde se mueven los números que son verdaderamente importantes. Y a esos contextos son los que venimos a tocar, que es la fundamentación o los fundamentos de matemáticas que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces, no, es que yo no estudié hace 10 años, pero es que la matemática de hace 10 años y la de hoy es la misma. Existen en el mismo conjunto los números naturales. Hemos avanzado en otras áreas del conocimiento, pero los fundamentos son los mismos para todas las carreras. Es decir, que la economía necesita números, la administración de empresas, la matemática, las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias administrativas, cada una de las ciencias del conocimiento, todas están en torno al lenguaje y los números. Saber leer para comprender un contexto de ciencias naturales, ¿cierto? Saber leer para comprender un contexto de ciencias sociales. Y si voy a leer un mapa, estoy leyendo una escala y la escala es una proporción que en matemáticas contribuye al mejoramiento de qué? De la optimización de la representación de las naciones. Si no tuviéramos los mapas, no existirían las fronteras. Si no existirían los mapas a escala, no sabríamos dónde terminan y comienzan nuestro país.
Esa esencia de los números es histórica y eso se ha venido desarrollando a través de los siglos. Ni siquiera fue ayer, ni hace 15 días. Los números cobran importancia en el desarrollo histórico, en la revolución industrial, porque la optimización en la revolución industrial es, aparecen las máquinas, pero las máquinas elaboran cierta cantidad de bienes y servicios y eso mejora la industria y se produce la industrialización del mundo y se apoderan todas las industrias del mundo. Pero hoy, siglo XXI, cierran almacenes en Europa porque las ventas se trasladan a las plataformas en Internet. ¿Y esto qué son? Números, análisis numérico, estadísticas. Ya los clientes no se mueven. ¿Quién mide eso? Pues la cantidad de clientes que entran. Y eso es un número puesto en una base de datos que tiene un contexto. Entonces, los conjuntos numéricos y los fundamentos de matemáticas, la herramienta fundamental en cualquier carrera que se puede utilizar. Entonces, acá vienen los racionales, los números de la forma A sobre B. Entonces, por allá yo tengo el 1/2 o el 1/4. Entonces, permítame, yo voy a escribir 1/2 es la mitad de algo. Digamos, tengo una pizza y me voy a comer la mitad. Es una representación de 1/2, pero existe otra. Si uno lo divido entre dos, dividiendo de divisor, residuo lo que sobra y cociente. 0 al cociente, punto de decimal, bajo la cifra siguiente que es 0 porque el 0 al cociente me da la autorización de bajar el siguiente 0. 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces esta división es exacta y este 1/2 se encuentra en la mitad de 0 y 1. Pero si tengo una torta para el cumpleaños, la divido por la mitad con el cuchillo más preciso que tenga. Por más de que tenga el cuchillo más fino del planeta, le van a quedar rastros de torta en ambas partes del cuchillo. Ya no es la mitad de la torta. Puede ser 48-52. El 48% en un lado y el 52 en el otro. Puede ser 47-53. Pero los números me permiten decir que un medio representa 0.5 en decimal. Ese 0.5 me sirve para calcular el 50% de una cantidad. Y es ahí donde el fundamento empieza a valer para poder calcular porcentajes. Esos son los números enteros, naturales, ¿cierto? Entonces, en una bolsita estaban los naturales. Se cansaron de vivir solos y aparecieron los inversos de los naturales y el cero. Entonces se construyeron los números enteros. Ahora esa bolsita estaba aburrida y los enteros se empezaron a dividir entre sí. Entonces, el entero -3 se dividió en 4 y apareció el -3/4. Pero al hacer la división de 3 entre 4, 0 al cociente, punto, agrego la cifra siguiente que es 0, 7 por 4, 28, a 32, bajo la cifra siguiente que es 0, 5 por 4, 20, a 20, 0, es exacto, entonces el -3/4 es -0.75, pero ese -0.75, ese contexto a la hora de sacar porcentajes, porque no me sirve. ¿Sí ven? Son los números reales. Entonces, los números racionales, que son la división de dos enteros, pareció, por ejemplo, el 1/3. Y cuando yo voy a hacer la división de 1/3, cuando yo voy a hacer la división de 1/3, pues vaya problemática en la que me meto, porque cuando hago la división, digo 1 al dividendo, 3 al divisor, 0 al cociente, punto, agrego la cifra siguiente que es 0, 3 por 3, 9, a 10, 1, bajo el 0,
3 por 3 9, a 10 una bajo el cero, y esto se convierte en un decimal infinito periódico. O sea que el 1/3 es 0,3 periódico. Y para decir periódico, esa comillita que va encima del 3 sobre el periodo, sobre el número que se repite. Y así sucesivamente aparecen todos los números decimales que uno aproxima sacando, por ejemplo, la media moda y la mediana en un conjunto de datos, o calculando la desviación estándar de un conjunto de datos, o calculando el número de, o la cantidad de dinero que necesito para elaborar un producto, bien o servicio. Entonces, todas esas preguntas son las que los números y los fundamentos de matemáticas en cabeza de los números reales me permiten solucionar. Entonces, aquí hay unas fracciones que representa uno en un círculo como fracción, pero todos los números racionales, ahí están los decimales, porque los decimales son una representación de quién, de las fracciones. Pero aparecen otros que no son tan amigables, como pi, para calcular el área y el radio de la circunferencia, ¿cierto? Radio no, sino el perímetro de la circunferencia y el área. Entonces, aquellos irracionales, ¿quiénes son? Son los que no se pueden expresar en forma de fracción. Es decir, no hay ninguna fracción que represente a pi. Que si yo escribo o me pongo a decir todos los números de pi, entonces esta noche no termina, no termina. Entonces vamos a revisar algunas propiedades de los números reales, no sin antes mostrarles esta belleza de gráfico. La bolsita, mire. Los naturales pertenecen a quién? Los naturales están contenidos en dónde? Los enteros, profe. Los números naturales están contenidos en los números enteros. Los números enteros están contenidos en Los números racionales. los números racionales. Los reales son la unión de los irracionales con los racionales. Y por aquí van a haber otros conjuntos que en esta charla no nos interesan. Nos interesan saber que los reales son el conjunto donde los economistas, los financieros, los administradores de empresas, los administradores financieros, ¿cierto? Todos los de los cargos administrativos, los de matemáticas, los de sociales, todas las ciencias. Entonces, hay unos matemáticos que les interesan estos conjuntos, que en eso sí ha evolucionado últimamente el planeta, en mirar estos conjuntos desde otra óptica. Pero desde nuestra óptica, yo no puedo decir, es que tuve una pérdida de 4 y raíz de 4 imaginaria. No, la pérdida es imaginaria y es exacta. Perdí 5 millones en este negocio. Me gané 3 millones en este negocio. Y el dinero se cuenta con un número positivo. Y si es pérdida, lo puedo representar en entrada y salida en un negocio. Lo que en economía ustedes manejan mejor que yo, futuros economistas, futuros administradores de empresas. ¿Cuáles son esas dos cuentas que hasta en la casa debemos manejar? ¿Quién me la recuerda? ¿Cuáles son Debe y esas dos? haber, Ingresos, egresos, profe. debe y haber. Costos y El deber gastos. y el Ah, haber, no, ¿sí? debe y haber. Debe haber. Sí, Crédito y débito. exactamente. Eso funciona ¿en dónde? En todo el mundo, en todo bolsillo, en toda familia, en todo lugar. Entonces, si una persona no mide sus gastos, pues va a tener una salud financiera caótica a lo largo del tiempo. Pero como ustedes son
administradores financieros, futuros economistas, futuros administradores de empresas, ¿cierto? El control que ustedes tienen del dinero, hay profesionales que no lo tienen, ¿cierto? No lo tienen porque no tienen esa formación. Incluso me incluyo dentro de esos profesionales que no tenemos esa formación hacia el dinero, así nosotros de pronto sepamos un poquito más de matemáticas que otros, ¿cierto? Porque ustedes saben muchísimo más de administración de empresas que yo, mucho más de economía que yo. Yo de pronto sé la parte de estadística, algo de fundamentos de matemáticas, pero el campo del conocimiento hoy en día es absolutamente un océano de conocimiento a un clic de distancia, pero ese clic de distancia está relacionado con las matemáticas. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que no es una revolución industrial como tal, sino la llaman la revolución 4.0, la revolución de los datos. Allí están ustedes, administrar el dinero, administrar la empresa, administrar una economía. Ese es el reto que tienen como profesionales, ¿sí? Ese es el reto que ustedes tienen como profesionales. Y pues para eso estamos aquí, para aprender los fundamentos que de pronto no tuvimos, porque de pronto en ese momento de nuestras vidas hubo un acontecimiento que no me permitió entenderlo, pero hoy en día ya lo tenemos. Hoy en día ya tenemos claridad sobre ese aspecto. ¿Qué son quiénes? Los números reales. En primera instancia, la propiedad transitiva de la igualdad. Si 2 es igual a 1 más 1, entonces 1 más 1 es igual a 2, entonces 2 es igual a 2. Eso es lo que tenemos con números. Aquí A, B y C son números que reales. Y si son reales, ¿en qué bolsita están? Puede ser una fracción, puede ser un número entero, puede ser un número natural o puede ser un número irracional. O sea que ese ABC tenemos aquí es un número quiera que pertenezca a la bolsita. Yo le digo la bolsita porque en esa bolsa están los naturales. Y esa bolsita de los naturales está cubierta por una bolsita más grande que son los enteros. Y los enteros está cubierto por una bolsita más grande que son los racionales. Y hay dos bolsas que no están unidas, que son los racionales y los irracionales. Y hay una bolsa grande, que son los reales, que es donde yo me muevo. Entonces acá tengo las propiedades. La primera es la transitiva, la segunda es la conmutativa. Entonces, si yo sumo 3 más 2 es lo mismo que sumar 2 más 3. Esa es la conmutativa. Si yo multiplico 2 por 3 es lo mismo que si yo multiplicara 3 por 2. Pero si tomo una fracción, ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. O sea que si yo multiplico dos fracciones, el orden no cambia. Pero resulta y pasa que en matemáticas aplicadas, en las matrices, eso no se cumple. Pero es que estamos hablando de números, no de matrices. ¿Sí ves? Pero para multiplicar matrices, yo debo ser capaz de multiplicar números reales. Para calcular el interés simple o el interés compuesto, o para calcular, hacer una tabla de amortización y programarla en la Excel, yo debo manejar los números, porque tengo un interés. Entonces, si yo digo, ¿por qué número decimal debo yo multiplicar para calcular el 12%? Tallemos el chat. Chat a estallar. ¿Por qué número Profe, decimal por cero coma debo doce multiplicar por 0.12? Esos son mis queridos administradores. Muy bien, esos son mis queridos economistas, los que los números ya los tienen asociados a la cabeza. Propiedad asociativa. Si tengo tres números y los sumo, el orden no importa cómo los sume. Puedo sumar el segundo y el tercero y luego a esa suma le sumo el primero.
Puedo sumar el primero y el segundo y luego sumar el tercero. Puedo sumar el primero con el tercero y luego el segundo. Entonces, ahí esa suma de números reales y esa multiplicación es asociativa. Luego, la cuarta propiedad, inverso. Hay inverso multiplicativo e inverso aditivo. Pregunta, pregunta, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 3 cuartos? ¿Cuál es el número inverso multiplicativo de 3 Cuatro tercios. 4 tercios, profe. 4? Tercios, profe. Porque al multiplicarlo, muy bien, al multiplicarlo me da 1. ¿Por qué? Porque 3 por 4, 12. Y 4 por 3, 12. Si ese algoritmo de multiplicación de fracciones no está correcto, entonces yo no puedo calcular el inverso, entonces yo no puedo calcular una inversa de una matriz, entonces yo no puedo multiplicar una matriz traspuesta por una inversa, porque yo necesito saber cuáles son los inversos de cualquier número de los que están en la bolsa grande. Ahora, enseguida, cuando yo digo, tengo ya 4 propiedades y tengo una quinta que es la distributiva. Esta propiedad distributiva nos la enseñaron por allá en cuarto de primaria. Y si no nos la enseñaron en cuarto de primaria, tranquilos, se las presento. Esa es la propiedad distributiva. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Que si yo multiplico un número real por una suma de reales, es como si multiplicara el real por el primero más el primer real por el segundo. Es decir, que A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Y eso se cumple a izquierda y a derecha. Es decir, que la distributiva no es solo como está escrita en la parte izquierda, sino a la derecha también. Esas operaciones son elementales, son fundamentales. Cuando yo digo fundamentales, fundamentan. Y si yo busco la palabra fundamentación, por allá voy a agregar a encontrar que son cimientos. Así como para una casa necesitan colocar unas bases para desarrollar el curso de matemáticas aplicadas, necesitan que ustedes conozcan los fundamentos de matemáticas. Y estos fundamentos de matemáticas están asociados a las pruebas saber y las pruebas saber están asociadas a su carrera profesional y su carrera profesional está asociada a su vida y su vida, la suya, la mía, está asociada a nuestro contexto. Y nuestro contexto es nuestro perro, nuestro gato, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros tíos. Ese es nuestro contexto. Y ahí están los números. ¿Cuántos años cumplió su mami? 81. ¿No eran 82? Ah, ese 82 que representa que han transcurrido 82 periodos de 365 días y 6 horas, que han transcurrido 81, 82 periodos de 12 meses, que han transcurrido, perdón, 81, 82 periodos de 2 semestres, ¿cierto? Que son años. Y estas unidades están ¿en qué? Con números. Y entonces, para cada número real A, excepto el 0, existe un número real denotado por A a la menos 1. Entonces, como yo le digo a mis apreciados estudiantes, todas las carreras y todos los estudiantes que yo he tenido la fortuna de orientar. Entonces, yo soy católico, entonces les cuento. 11.º mandamiento en matemáticas, nunca dividirás por cero. Nunca dividirás por cero, vuelvo y lo repito. Cada vez que usted cometa ese error, todo lo que haya escrito anteriormente lo echó a la basura. ¿Sí ven? Eso es un algoritmo que uno debe llevar en la cabeza. Como el de todo número elevado a la potencia cero es igual a 1. Porque sin estas propiedades, sin estos fundamentos, pues la construcción numérica sería caótica. Es decir, la vida es un conjunto de piezas de un Lego que están asociados ¿a quién?
Entonces, a la ciencia, a los genes, a la evolución del hombre, a la industria, a la economía, a los números, a las letras, al intercambio cultural, porque los mayas intercambiaron su cultura, aprendieron a hacer negocios con sus números, porque contaban los días de lluvia, porque tenían un calendario solar que ninguna cultura en el mundo lo tenía y estaba asociada a razonamientos numéricos, son los fundamentos que cualquier cultura tiene. El inverso multiplicativo, como ustedes ya lo vieron, pues el inverso de 3/4 es 4/3, que al multiplicarse da el inverso multiplicativo. Por lo tanto, tenemos propiedad 1, 2, 3, 4, 5 y un encima. Ahora vamos a ver un conjunto de propiedades con sus respectivos ejemplos y ustedes van a empezar a recordar en qué grado, en qué curso, en qué nivel y qué profe. Y si no se acuerdan, no se preocupen, no se preocupen. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, estamos en una línea de tiempo. Y a todos los seres humanos se nos olvida alguna cosa. Para eso están los sueños y los sueños de este conjunto de estudiantes de nuestra universidad es ser profesionales. Y pues para ser profesionales hay que tener, primero, decía mi abuelo, perrenque. Y para tener perrenque hay que hacer sacrificios. Y hacer sacrificios es llevársela muy bien con los números. Esa es la invitación, aparte de las propiedades y los fundamentos que estamos analizando en la ya noche, entrando la noche de este jueves. Entonces, miren, propiedad. A menos B es lo mismo que A más o menos B. Ejemplo, si a 2 le resto 7, es lo mismo que si a 2 le sumo menos 7. Y eso me da menos 5. Suma de enteros. Si a A le resto menos B, es lo mismo que yo a A le sume B. Ley de signos. Signos iguales se atraen, signos opuestos se alejan. ¿Por qué, profe? Porque si yo tengo dos opuestos, perdón, yo tengo dos signos iguales, se atraen cuando los multiplico. Y dos signos opuestos se alejan. Menos por más, menos. Y por esto, levante la mano el que algún día perdió un quiz, una evaluación con un profe por un signo. Yo estoy ahí. Por un signo. Porque no es lo mismo, tengo 1.000.000 que debo 1.000.000 en el deber y en el haber. Y un signo, ¿sí ven? Qué bien. Todos nos equivocamos y es un reto permanente. ¿Sí ven? Entonces, los fundamentos de matemáticas hay que desarrollarlos de la mejor manera. Ahora, no es lo mismo 5 por menos 7. ¿Cuánto da 5 por menos 7? Menos 35, profe. Menos Más 35. por menos, así, menos 35, sí. Menos 35. De 5 Menos menos 7. ¿Cuánto es 5 menos 7? Menos 2, menos Menos 2. dos. 2. ¿Y cuánto es 7 menos 5? 2. Dos. Positivo. 2. Pero si yo tengo menos 10 y le resto 3, ¿cuánto me Menos da 13, menos 10 profe. menos 3? Menos 13. Menos Menos 13. 13. Y alguien, y, a- y a- y algún día, algún niño me decía, profe, pero mire, menos por menos da más y 10 y 3 son 13.
Entonces, yo trataba de explicarle de la siguiente manera para que él me entendiera. Si vas a la tienda y le dices al tendero que te fíe 10 dulces, 10 gomitas, y luego te fíe otras 3, ¿cuántas gomitas le debes al tendero? Ah, yo le debo 13 gomitas. Ese deber, represéntalo con un menos adelante. Entonces, cuando yo esté sumando, la ley de los signos no existe. Cuando yo esté restando, la ley de los signos no existe. Pero mientras yo esté multiplicando y dividiendo, la ley de los signos sí existe. Porque una cosa es multiplicar y dividir y otra cosa es sumar y restar. Y en grado séptimo, analizando los números enteros, me encuentro que entender estas dos cosas, incluso llegando a 11, se nos dificultaba. Entonces, aún más, si hace 5, 6, 7, 8, 9 años, 10, yo no he visto esto, entonces, al final, yo le voy a dejar 2 textos que están en la red. Revise de las 2 primeras unidades, usted qué no ha hecho, qué se le olvidó y qué ha hecho bien. Y entonces allí usted empieza a decir, ah, es que ya entiendo por qué es que no me cuadra esto en matemáticas aplicadas. Claro, porque yo no aplico la ley de los signos. Claro, porque yo no estoy despejando la ecuación. Claro, porque yo tengo un error de fundamentación, de cimentación. Hay que cimentar las asignaturas. Propiedad 3, menos A es igual a menos 1 por A. Claro, porque hay un menos. Todo monomio tiene una tripla, signo, número, letra. Entonces, si yo escribo 3A, ¿qué signo tiene ese monomio? Positivo. ¿Qué coeficiente numérico tiene? 1, Uno. 1, ¿Cuál? 3, 3. Porque si yo digo coeficiente numérico es el número. ¿Y qué variable tiene? A, Ah, A. Y si yo escribo menos pi x, El coeficiente es X y la variable es. El coeficiente es pi y la variable es X. el coeficiente es pi y la variable es x. Y el signo es negativo. Y todos los números tienen 2 signos, o positivo o negativo, pero no hay más. Ahora, pi es un número irracional, por lo tanto es un número real. Por lo tanto, si no contextualizo y no sé los conjuntos numéricos, no los conozco, entonces voy a decir, es que pi es una variable, es que por cuánto tengo que reemplazar pi. O lo que pasa en cálculo. ¿Quién es esta belleza? Es una belleza. Euler, profe. Euler. Ese es el número de Euler. Es uno de los números más hermosos de la naturaleza. Entonces, este no es 2.78 algo. No, el número de Euler es E. No lo cambie. Si le dio E a la pi seno X, que puede aparecer, esto aparece, No sé cómo se llama. esto aparece en las derivadas, en las integrales, aparecen todos los conjuntos numéricos. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, al siguiente nivel, 4, la distributiva derecha, 5, la distributiva con resta, 6, estoy multiplicando el menos 1 por una suma, es decir, que un menos antes del paréntesis le cambia el signo a todo lo que está adentro. Si tengo menos
abro paréntesis, 7 más 2, lo que tengo es menos 7 menos 2. Y el resultado final es menos 9. ¿Sí ven? Profe, pregunta, ¿y el paréntesis es importante? Claro que sí. Cuando yo reemplazo, utilizo el paréntesis. Entonces yo digo, voy a reemplazar, miren, 4x más 5y. Y x vale 2 y y vale 3. ¿Cuál es el valor numérico de ese binomio? 8 más 15. Es decir, 23. 23. Entonces, cuando yo reemplazo en mi cabeza, la operación mental que estoy haciendo es 4 paréntesis, porque estoy indicando que voy a multiplicar por 2 8 más 5 multiplicado por 3. 5 multiplicado por 3 casi siempre es 15. Entonces, profe, ¿por qué casi siempre? Porque hay otros conjuntos numéricos que hoy no vamos a discutir, que a nosotros en economía, en finanzas, de pronto la que sí conocemos es la binaria. El sistema binario del código de barras, ceros y unos, con el que se inventaron los celulares, las calculadoras, ¿cierto? Todo eso está en sistema binario que son 2, ¿cierto? Sí, claro. Diana, el menos antes del paréntesis le cambia el signo a todo el mundo. Es decir, si yo tengo menos 4 más 5, en realidad, ¿qué tengo? Diana, ¿qué tengo? Tiene un menos, ¿no, profe? Sí, tengo Tiene menos, menos 4 y menos 5. tengo menos 4 menos 5. Uno. ¿Cuánto? Ah, no, uno porque es que el 5 estaba positivo y es mayor que el 4. 9. Menos 9. 9. ¿Cuánto tengo? Menos 9, ¿no Menos sería? 9. Menos 9 no sería. Sí es. No, es Sí, 1. señora. Es menos 9. Ni es Sí, 1, ni es menos 1, ni es 9 positivo. Es menos 9. porque Porque creo, el menos se resuelve primero lo de los paréntesis, ¿verdad, profe? Y se le pone el signo que tiene ahí afuera. primero se rompe el paréntesis y ese paréntesis lo que está haciendo es una distributiva. Una distributiva, sí. El 4 tiene un signo Paréntesis positivo es menos por más y menos por más. y menos por más, porque es una distributiva. ¿Sí ven? Ese tipo de cositas dicen que si yo tenía 4% en pérdida y el siguiente mes tuve 5% en pérdida, tuve 9% en pérdida. Pero si usted Correcto. coloca 1% en pérdida, le toca pagar el otro 8% de su salario y pasar la carta de renuncia. Y en ese caso sería el 10% si coloca 1, porque 1 positivo menos 9 sería el 10%. ¿Sí ven? Todo un signo le cambia el sentido a la interpretación que hagamos en cualquier espacio empresarial, en cualquier espacio profesional. De allí que nuestra primera sesión está dedicada a los conjuntos numéricos, porque es que los conjuntos numéricos son fundamentales. Natalie, tienes la mano levantada, te escucho. Sí, señor profe, una pregunta. Si tuviésemos el menos, paréntesis, menos 4 más 5, ahí sí sería 9 positivo, porque menos por menos más y se sumaría adentro, ¿o no? No, Entonces, Natalie, ahí entonces hay sería dos 1. maneras, hay dos maneras. Ponle cuidado, en azul. Uno negativo. Voy a borrar aquí arriba que necesito ese espacio. Entonces, el menos Ahí antes del sería 1 paréntesis, positivo. entonces, lo Ah, puede 1 negativo, perdón. desarrollar Uno negativo. como 1 4 negativo. menos 5. Y eso le da menos 1. Esa es una manera. Y la otra manera es
menos, abre paréntesis, menos 4 más 5 le da 1, rompe el paréntesis y le vuelve a dar menos 1. O sea que el camino que escoja le da menos 1. Pero la suma dentro Ok, del profe. paréntesis o la desarrolla primero o rompe el paréntesis. Entonces, ¿los dos caminos son correctos? Sí, los dos caminos son correctos. Ahí Lo es donde que es decimos que el orden de los factores no altera el producto. la suma. El orden de los sumandos no altera la suma en este caso. ¿Sí ven? ¿Clara tu duda? Profe, espérame, que es que tengo una pregunta, o sea, ¿por qué 4 menos 5? Menos. Teníamos Sí, 4 menos 4. menos 5. ¿Cierto? Y teníamos no, ¿cómo es que era? No. ¿No Teníamos era menos 4 4 y más antes del 5. 4 un menos y ahí sí más 5? Sí, menos Entonces, 4 ¿cómo más se 5. Era una desarrolla suma esto? positiva. ¿Cómo se desarrolla esto? Dime, ¿cuánto Ese, da eso? ese, Ahí ese da sería 1 menos, positivo. Da uno positivo. 1 menos por menos más. Sería 1 positivo, sí, ¿no? Uno Ahí Sería, positivo. resolvamos primero lo que está dentro del paréntesis, Uno que es positivo 4 no menos es. 5, ok, sería, Entonces 4 vamos a ver menos por qué. 5. Edison estaba... Entonces, hay ahí daría uno positivo, jefe. Sí, ahí dos Resolviendo el da 1 caminos. paréntesis, positivo. Ahí sí da 4 1 menos positivo. 5 quedaría en menos 1. Y menos Era por menos menos, es igual a más. Ahí da menos 4 más Menos y más 1, 5. entre paréntesis menos 1. O sea, si ¿ya? resolvemos primero el paréntesis sería menos 1 Correcto, exactamente, ahí daría uno positivo. y menos ¿Sí? por menos más, o sea, 1 O positivo. daría menos 4 más 5 y da igual 1 positivo. 4 menos 5 menos 1. Rompo el paréntesis, 1. Mm, ok. O Ujú. menos 4 más 5. Le sigue dando 1. En el primer caso, rompió, solucionó lo que estaba en el paréntesis. Y luego utilizó la ley de los signos porque aquí hay un producto. En Ujú. el segundo caso, rompió el paréntesis utilizando la propiedad distributiva. Y luego realizó la suma. Por eso fue que hice la diferenciación de dos sumas. En el otro caso que acabamos de escribir, en el otro caso, era donde estábamos, casi me puedo volver un poquito, un minuto. En el otro caso que estábamos haciendo, era 4 menos 5, que era menos 4 más 5, que daba menos 1. Ajá. ¿Sí ven? Y son las operaciones las que cobran importancia ahí y los signos y las propiedades. Entonces, miren la 10. La 10, ¿qué es? No es otra cosa que la multiplicación de dos números reales, uno negativo y uno entero. La 9, ¿qué dice? Que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero yo no voy a decir en un ejercicio, por ejemplo, no me voy a encontrar en economía un ejercicio que diga, escriba la propiedad modulativa de la... No, usted las usa todo el tiempo, las tiene en la cabeza y por eso se llama fundamentos. Fundamentos de matemáticas. Y esos fundamentos de matemáticas son los que me permiten construir y desarrollar todo el camino numérico. Muchas veces nos encontramos con que el profe nos escribe en la observación, no calculó correctamente la desviación estándar porque la suma era incorrecta, porque no hizo la división, porque no aproximó correctamente. ¿Cierto? Y en matemáticas aplicadas y en econometría, los datos deben ser exactos. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, la propiedad 13, esa es la multiplicación de fracción. O sea que un truco que me da la propiedad 13 es que si yo tengo 3 quintos, es lo mismo que si tuviese 3 por un quinto. Y es lo mismo, digo aquí detrás, que tuviera un quinto por 3.
Esas tres expresiones son la misma. Y para eso son las propiedades. Para eso son las propiedades. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tengo las propiedades claras, yo lo veo de las tres formas y estoy viendo lo mismo. Estoy viendo una fracción que son 3/5, pero si lo quiero ver de otra manera, por allá en economía, yo divido 3 entre 5. Eso me da 0 al cociente, punto, 0 al dividendo, 6 por 5, 30, a 30, 0. Y si yo veo un 3/5, el economista ve el 60%. El financista ve el 60%. Porque si yo multiplico un número por 0,6, estoy calculándole el 60% a esa cantidad. Y sigue siendo el mismo número real, porque 0,6 es lo mismo que 3/5, que es lo mismo que 3 por 1/5, que es lo mismo que 1/5 por 3. ¿Sí? Y son las mismas propiedades. En la propiedad 15, quiere decir que yo puedo simplificar el signo negativo en el numerador y en el denominador. La propiedad 16 no es el 11º mandamiento. Yo a 0 lo puedo dividir por cualquier cosa y me da 0. El que tiene que ser distinto de 0, ¿quién es? El denominador. O sea que yo en la propiedad 13, el b no puede ser 0. En la propiedad 14, el b no puede ser 0. En la propiedad 15, el b no puede ser 0. Puede ser un número real cualquiera distinto de 0. En la propiedad 17, me dice que todo número dividido por el mismo da 1. ¿Menos quién? 0. O sea que 0 sobre 0 no está definido. La 18 que me dice que todo número multiplicado por una fracción que tenga el mismo denominador, entonces me da de b. Entonces si yo hago esta multiplicación, 5 por 37/5, ¿cuánto me da? 37. 37. Y no tengo que hacer la multiplicación 37 por 5 y dividir entre 5. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la propiedad, simplificar el 5 y automáticamente aparece el 37 y yo ya no hice la cuenta. Entonces, ¿qué son las propiedades? En mi caso, yo lo escuchaba de un profe hace varios años, decía, las propiedades son los trucos y entre más trucos se sepa, menos cuentas hace. Literal, si uno se sabe los trucos, hace menos cuentas. Lo que pasa es que hay que escribir los trucos correctamente para que se vean en el paso a paso de los ejercicios. Muy bien. Ya llegando a nuestra recta final, yo quiero que ustedes revisen los ejemplos de cada propiedad, pero lo más bonito es que lleguemos a revisar una aplicación. Estas son propiedades, son fundamentos. Entonces usted ahorita le dejo las referencias, usted las descarga, las lleva en el celular, se las lleva a pasear, las lleva a la ducha, se las recuerda. ¿Por qué? Porque los fundamentos hay que llevarlos a todas partes. Y no solo en el celular, sirven más en la cabeza. Y cuando usted tenga un problema, los problemas se llevan a todas partes, los matemáticos, ¿no? Profesor de cálculo me dejó esta integral, esa me la llevo para todas partes. Y el día que yo la resuelva en la cabeza, llego en cualquier parte, me siento y la escribo. Y voy avanzando. Porque así son. Los ejercicios no se me ocurren si hago 2 horas de ayuno en silencio, no. A veces hay ejercicios que requieren de un día, otros de 10 minutos, otros de 6 meses, y lo digo con experiencia propia. Logré entender un teorema 6 meses después que asistí a esa clase, cuando lo tuve que exponer para poder entender otro teorema siguiente. Entonces, ese es el mundo académico, pero en el mundo profesional o en el mundo personal yo no puedo decir, no, es que me voy a comprar este carro
y voy a invertir tanto dinero. Y usted ya hizo las cuentas, ya hizo la tabla de amortización, ya calculó el interés, sabe cuántos carros va a pagar, sabe si le conviene por la tasa de interés, sabe si en ese banco le están cobrando una mayor tasa que en otro banco. Eso es poner al servicio de nuestras vidas los números, los fundamentos. Propiedad 24. Estoy dividiendo un número real entre la multiplicación de dos números reales. 2 dividido entre 3 por menos 5 es lo mismo que menos 2 quinceavos. Y si hago la división, lo convierto a decimal. Es ese sentido de la fundamentación es lo que nosotros vamos a trabajar. Ahora miremos un ejemplo. Le dejo las propiedades con el ejemplo al frente para que usted la revise. Estas propiedades están en las referencias que yo les dejé en los dos libros, son muy interesantes. Son aplicaciones para economistas, administradores, financieros, cuando tengan un tiempo prudente, media hora de lectura, una hora de lectura en el día, nos hace feliz y nos reconforta el alma. Propiedades de la multiplicación y suma de fracciones, la resta de fracciones heterogénea, esta la hacen por carita feliz, la que llamo yo carita feliz. ¿Por qué carita feliz? Porque usted hace la A con la D, la B con la C y luego la B con la D y se le arma una carita feliz. Pero también existe el mínimo común múltiplo. ¿Sí ven? Entonces, cuando uno tiene la suficiente habilidad de revisar y guardar en el disco duro información, a medida que vaya haciendo los ejercicios, voy mejorando la capacidad del disco. Ejemplo. Entonces viene nuestra práctica. Ejemplo. Hay que resolver la ecuación. Entonces vamos a escribir. Vamos a escribir. Primer paso. Despejar. Entonces, 5x lo dejo quieto porque lo que está quieto se deja quieto. Eso decía mi abuelita. El 2x está en la parte derecha de la igualdad. Entonces está sumando. Como está sumando, operaciones inversas. Acuérdese, en una igualdad opera las operaciones inversas. Va sumando, le resto 2x. Lo que está quieto, lo dejo quieto. A la derecha los números. 9, el 3 está restando. Paso a sumar. 5x menos 2x. ¿Cuántas x tengo? 3x. 2x. 3x. 3x. Y a 9 le quito 3. Le, 6. Le suma, ¿no? le suma Si a 9 le sumo 3, perdón. Ahí 12 se suma, serían Ah, 12. sí. 12. y luego despeja la ¿Qué le x. estorba la x? El 3 El 3. Y 3. ¿Qué está haciendo el 3? multiplicando. Entonces al otro lado, ¿qué pasa a hacer? Dividir. Dividir. A dividir. Y eso Hola, que Juan. ustedes están diciendo, que pasa al otro lado a dividir, no es otra cosa que aplicar el inverso multiplicativo de 3. ¿Quién es el Serían inverso 4. multiplicativo de 3? Un tercio. Si yo multiplico 12 por un tercio, me da 12 tercios. Y si yo multiplico un tercio por 3, me da 1. Y el 1 es imaginario y ahí está. Y eso que ustedes me acabaron de decir es correcto. Pero la propiedad ya está aquí en el disco duro. El inverso multiplicativo de 3 es un tercio. El inverso aditivo de 2x es menos 2x. El inverso aditivo de menos 3 es más 3. O sea que en el primer renglón, yo, ¿qué hice? Tengo 5x menos 3 igual a 2x más 9. Y empecé con los inversos aditivos.
Sumé 3 a la izquierda. Por lo tanto, sumo 3 a la derecha. Ahí está el inverso aditivo de menos 3. Está el inverso aditivo de 2x, menos 2x. Y lo tengo que restar a la derecha. Entonces, empiezo como por inversos. Miren, este 3 positivo con este 3 da 0. ¿Por qué? Porque allá había una propiedad que decía que menos 3 más 3 es 0. Porque el inverso aditivo del número con el sumado da 0. Este menos 2x con este 5x me da 3x. Y este menos 2x con este menos 2x da 0. Y este 9 con este 3 da 12. 3x es igual a 12. Y vuelvo y empiezo. Pero yo no puedo estar escribiendo en cada renglón. Es el inverso del inverso del inverso por la propiedad tal. Porque me desgasto. Lo que sí es importante, y esto sí se los voy a solicitar, que cuando ustedes escriban un ejercicio, escriban lo que hicieron. ¿Sí? Renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, renglón 5, x igual a 4, ¿cierto? Y contextualicen. Si esta ecuación es para resolver el problema de manzanas, escriba, en total me dieron 4 manzanas. Porque a veces uno escribe la ecuación, todo el proceso correcto, pone el número, pero no contextualiza. John Haber, tienes una pregunta y le vamos a dar a este una marcha final. Sí, profe, ¿me escucha? Y claro, Profe, una consulta pequeña, y a la vez como si ese 3 que está pasando a multiplicar, vea, dividir el 12, fuera menos 3, ¿qué pasaría con el signo? bueno, tengo menos 3x Sí, igual a 12. Antes de pasarlo Pasaría a multiplicar, negativo. antes de pasarlo a multiplicar, yo digo, voy a multiplicar por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, ¿qué me da? 3x igual a menos 12. Porque cuando yo despejo una variable, la variable siempre tiene que quedar positiva. Hay algunos chicos y algunos estudiantes que dicen, profe, para mí es más fácil ir desde aquí. Yo de una vez escribo x igual a menos 12 tercios. Eso da menos 4. ¿Sí? Estoy justificando. Porque este paso que escribí en amarillo, ellos lo hacen mentalmente. Esa es nuestra tarea. Bueno, ahora sí, finalmente, es que este tema es muy, muy bonito. Muy bonito para analizarlo. Tómele pantallazo, resuélvalo. Distráigase 5 minuticos. Cuando acabe la sesión, tómele un pantallazo. 5, 4, 3, 2, 1 para tomar un pantallazo. 5, 4, 3, ya le tomó el pantallazo. Perfecto, muchas gracias. Lo resuelve y me cuenta en una próxima oportunidad. Esta ecuación, despeje X, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y van 2 ejercicios. 3, el mismo ejercicio, pero despeje T. T es la que tiene que quedar sola. Despeje el resto. Listo. Y el último. Este es muy bonito. Y es bonito porque tiene todo. Póngale cuidado. Dice, una vendedora gana un salario base de $600 por mes más una comisión del 10% de las ventas que haga.
descubre que en promedio le toma 1 hora y media o 1 y media horas realizar ventas por un valor de $100. Pregunta, ¿cuántas horas deberá trabajar en promedio cada mes para que sus ingresos sean de $2.000? Pues, ¿qué debe hacer la señora? ¿Cierto? ¿Cierto? Léalo otra vez. Léalo otra vez. Bien. Entonces, 1 y medio horas, ¿en qué se convierte? Ya les dejo la referencia, Karen. Muchas gracias. Recordarme, no te vayas a ir sin las referencias. 1,5 horas. 1,5. ¿Y en fracciones? 15 décimos. Un entero y un medio. ¿Cómo se representa en fracciones? 3 medios. Muy bien. 3 medios. 1 por 2, 2 más 1, 3 y le dejo el mismo denominador. Ese es un algoritmo de convertir un número mixto en una fracción. Listo. O sea que cada 3 medios de hora, ¿cierto? Supongamos que la señora trabaja X horas por mes. Cada hora y media, o sea, cada 3 medios de hora, efectúa ventas por $100, ¿cierto? ¿Cierto? De esas ventas gana el 10%, que son $10. ¿Sí? Es decir, ¿que gana cuánto? De comisión, $10. De comisión, $10. Muy bien. ¿Cierto? 3 minutos. No, mucho. 40 segundos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mezclando los números. O sea que en la señora trabaja X horas por mes. No sabemos cuántas horas. ¿Cierto? Lo que sí sabemos es que cada hora y media, o sea, 3 medios de hora, recibe $100. ¿Cierto? $10. O sea que cada hora promedia, ¿qué? $10 serían 133 horas para llegar a los $2.000. 3 horas y media, ¿cuánto? 3 medios de hora, ¿cuánto? Es 1.5. $100. Le tocaría trabajar 210 horas al mes, profe. Perfecto. 210 horas. Sí, 210. ¿Por qué? Porque Para ganarse 1.400 adicionales, ¿sí? Sí. El salario son 600. Para ganar la comisión de 1.400 adicionales, lo multiplicamos por 10, por ejemplo. Perdón, lo dividimos por 10, su posición por 10. Eso nos da 140. Correcto. Y lo multiplicamos por 1.5. Y lo multiplicamos por 3 medios. Por 3 medios, correcto. Por 3 medios. La mitad de 140 es 70. Correcto. 70 por 3 a 210. 210. Ahora, ¿usted qué gana? En hora y media $100. En 3 horas gana ¿cuánto? 200. ¿Sí? 200, correcto, pero en ventas. Ella como tal en comisión, 20. 10.
20. 10% de 200 son 10. No, señor. 200 son 20. Son 20. 20. Sí, señor. Ajá. El 10% de 100, 10. Por 2, Y el 20. 10%. Por 2, Por- 20, correcto. Porque son 6 medios. En 3 horas ganaría $20 de comisión. Ah, perfecto. Ese es el análisis que uno debe hacer. ¿Cuántas horas deberá trabajar en promedio? Y hay que explicar por qué. El porqué de las cosas es lo más importante de la matemática. Porque las ecuaciones están, pero entender es lo más bonito de este taller. Entonces yo invito a cada uno de los estudiantes de nuestra comunidad académica Asturias a eso, a vivir una experiencia con los números. Los números son, desde mi punto de vista, el lenguaje del universo, sin pasar por encima de ningún otro docente, otro pensador, otro profesional. Los números en mucho, y si uno le agrega eso, que uno sabe leer y escribir, la economía se hace sencilla. El punto de equilibrio, la oferta, la macroeconomía, microeconomía, principios de administración, econometría, matemática financiera, econometría, cálculo diferencial integral, son un paseo para que lo tengan en cuenta. Muchas Ahora, gracias, profe. la última invitación, perdónenme que me extendí. Gracias por su tiempo, pero a veces me pasa. Cuando me siento que no estoy solo, me pasa más rápido, porque me están hablando ustedes y esto se vuelve más interesante, porque a veces la virtualidad hace que, como no veo sus rostros y no veo sus caras y no interactúo con ustedes, si nadie me dice nada, me siento un loquito. Pero en Asturias ya no pasa eso. Generalmente hablo con ustedes mucho y eso nos fortalece. Muchas gracias por su tiempo, Dios los bendiga. Llenen la encuesta, muchas gracias por estos espacios. Muchas gracias, profe. Se Al aprendió mucho. Departamento de Profe, muchas Bienestar, gracias. en cabeza Muchas de gracias. la doctora Alexandra. Muchas Miren gracias. estos 2 libros, los encuentran en internet. El de Hausler y el Arya. Se llaman igual, pero son autores distintos. Profe, una pregunta que ha grabado. Sí, señora, y se las envían a su correo electrónico. Ah, ¿en dónde pongo el correo? Es que yo envié mi correo para enviar un video y nunca me llegó, profe. Déjalo en el chat que el equipo se encarga de eso, el equipo de Asturias. Listo. Yo le escribo a nuestra directora de Bienestar y ella con mucho gusto hace toda la gestión para que les llegue a ustedes. Muchas gracias. Angie, muchas gracias. Angie es nuestra asistente de bienestar. Ella está escuchando y está tomando nota de todas esas observaciones. Llenen la encuesta, por favor. Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Feliz noche. Muchas gracias, Y, profe. y hacemos Muchas otro gracias, análisis profe. Hasta con otro luego. tema. Mañana, profe, mañana.